Muchos de los comentarios que me han dejado del último video sobre el suicidio de los sacerdotes son como algunos de estos que opinan que la causa de dicho acontecimiento fue el celibato en cuanto a la vida en soledad. Ahora bien, no es la primera vez que escucho esto, no solo con respecto al suicidio, sino también se acusa al celibato por ser causa de depresión, de adicciones o de abusos. También se lo acusa como una causa a la falta de vocaciones o al abandono del ministerio por parte de los presbíteros. Es decir, que hay una gran mayoría de creyentes y de no creyentes que piensan que el celibato es la causa de estos males dentro de la Iglesia Católica. Ahora, ¿esto es así? Pues te invito entonces a ver más allá de lo evidente y descubrir las verdades del celibato en los sacerdotes de la Iglesia Católica. Al final del video te daré mi opinión más sincera sobre este tema. Yo soy Fray Helio, para aquellos que no me conocen, bienvenidos a otro video de Ver más allá de lo evidente. La Iglesia Católica impone restricciones drásticas a quienes le sirven, que están obligados al celibato y por lo tanto a la abstinencia total. ¿Qué hizo que decidieras alejarte de la iglesia? Yo notaba que me sentía yo muy amargado, estaba perdiendo mi alegría en el trato, entonces eso me hizo notar que tal vez ya no podía hacer ese servicio. Después vino con más fuerza el amor de una mujer. Julieta. A la iglesia no le interesa tanto el tema si los sacerdotes son o no son célibes. Le interesa mantener el poder y el poder siempre es material, el poder no es espiritual. ¿Por qué se ha ido introduciendo? Bueno, en primer lugar, porque Jesucristo fue célibe. Si Jesucristo no hubiese sido célibe, obviamente no se plantearía tal cosa, Y por lo tanto, tenemos la experiencia de que vivir el celibato permite una configuración con el sacerdocio de Jesucristo mucho más plena. Cuando entré al seminario, si vos me preguntás ahora, yo me acuerdo que había compañeros puntualmente que me atraían físicamente, o sea, nunca pude o quise blanqueármelo, o sea, era algo como que lo tenía prohibido. En este canal, como es de costumbre, no nos queremos quedar en lo superficial. Siempre queremos navegar a las profundidades. Y para adentrarnos en este tema, antes de abordar la problemática concreta, definamos qué es el celibato. El celibato sacerdotal es la práctica específicamente en la Iglesia Católica Latina de exigir a los sacerdotes que permanezcan solteros y sin relaciones sexuales. Esta práctica no es un dogma de fe, pero se considera una norma disciplinaria que se remonta a la historia temprana de la Iglesia y se relaciona con la entrega total al servicio de Dios y a la comunidad. Cabe aclarar que el celibato sacerdotal no es una práctica universal en todas las iglesias cristianas. Las iglesias orientales, por ejemplo, permiten el matrimonio de sacerdotes. Por ejemplo, la hermana Iglesia Ortodoxa, que ordena sacerdotes válidamente según el juicio de la Iglesia Católica, admite hombres casados al sacerdocio, es decir, que la Iglesia Católica acepta el matrimonio de sacerdotes. ¿Lo sabías? El Papa ha dicho que en realidad no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. Y lo argumenta diciendo que en la Iglesia Oriental los sacerdotes son casados. A ver, ¿qué es una entrevista? Esto puede dar lugar a equivocación, porque en realidad ningún sacerdote en la Iglesia se puede casar, tampoco en el rito oriental. Lo que sí pueden es ordenarse una vez casados. Es más, la misma Iglesia Católica en los países donde predomina el rito bizantino, por ejemplo en Ucrania, por mencionar uno, ordena sacerdotes a hombres casados, los cuales continúan viviendo vida matrimonial después de la ordenación. Es decir, que sí, hay sacerdotes casados dentro de la Iglesia Católica. Depende el rito. En la Iglesia Latina, la obligatoriedad del celibato se consolidó gradualmente. Es decir, que a los inicios, los sacerdotes casados eran aceptados.
Allá por el siglo IV, el concilio de Elvira, que se celebró en Hispania, cerca de Granada, era un concilio local, fue el primer concilio que introdujo el celibato para los sacerdotes en el siglo IV. Eso fue extendiéndose localmente en distintos lugares, hasta que en el siglo XII, el concilio de Letrán ya introdujo el celibato de una manera global para todo el seno de la Iglesia católica de rito latino. Ahora bien, entrando en un terreno más pantanoso, como hemos señalado al inicio de este video, el celibato sacerdotal ha sido objeto de críticas y debates, especialmente en relación con su impacto en la vocación sacerdotal, la posibilidad de abusos sexuales y la falta de acompañamiento emocional para los sacerdotes. Pues bien, a raíz del video pasado, solo me voy a enfocar en el tema del suicidio y la depresión, que si te interesa que desarrollemos los otros temas, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Veamos entonces más allá de lo evidente. La Organización Mundial de la Salud ha publicado lo siguiente: cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio. El suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. El 73% de los suicidios ocurre en países de ingresos bajos y medianos. Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida de la persona. Profundicemos este último punto. En los países de ingresos altos se ha demostrado la relación entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular la depresión y los trastornos por consumo de alcohol. Si bien el principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio. Sin embargo, muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis, cuando la persona no se siente capaz de enfrentar factores muy estresantes como problemas económicos, conflictos de pareja y enfermedades o dolores crónicos. Además, es un hecho probado que vivir bajo guerras, desastres naturales, sufrir violencia, abusos o la pérdida de un ser querido o sentirse aislado también son factores que pueden inducir a conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables y discriminados, como los refugiados, inmigrantes, los pueblos indígenas, las personas con tendencia homosexual y los reclusos, entre otras. Esto es lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Ahora yo te pregunto, ¿la Organización Mundial de la Salud habló o señaló al celibato como una de las causas de suicidio o depresión? No. Entonces debemos ver más allá de lo evidente. Por lo que he investigado sobre este tema, no encontré nada concreto o un documento concreto de parte de la Iglesia Católica sobre el suicidio en los sacerdotes. Pero sí es cierto que la Iglesia ha abordado en varias ocasiones el tema, por ejemplo, de la depresión. Un ejemplo concreto es el video que dedicó el Papa Francisco sobre este tema. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Ahora bien, como muchos de ustedes han comentado en el video anterior, es cierto, la depresión no es exclusiva, mejor dicho, de los sacerdotes. Y eso no es sorpresa para nadie, pero no podemos negar que algo está sucediendo con nuestros sacerdotes. ¿Por qué decimos que cada vez más faltan vocaciones o cada vez más los presbíteros dejan el ministerio? En América Latina se estima que en los últimos 5 años han abandonado el ministerio unos 2.500 sacerdotes, según el Movimiento Latinoamericano de Sacerdotes Casados.
Entre 1970 y el 2024, el número de sacerdotes en Estados Unidos se redujo en más del 40%. En México, el número de sacerdotes católicos también está disminuyendo, con 17.449 sacerdotes registrados al cierre del 2024. Sí es cierto que tanto en África como en Asia, el número de vocaciones está creciendo. Según Vatican News, como Catholic Journal y el CELAM, entre otras, nos dicen lo siguiente sobre los factores que influyen en el abandono del sacerdocio. ¿Cuáles pueden ser las causas de abandono? Ahora te las enumero. Crisis vocacional, vida espiritual empobrecida, la frustración y la soledad, dificultades para vivir el celibato, problemas de relación con la jerarquía, insatisfacción con el ejercicio pastoral, falta de apoyo y acompañamiento, cambios sociales y culturales, inmadurez afectiva, la influencia del entorno, excesivo activismo, falta de preparación para la soledad. En este informe sí aparece el tema del celibato como una de las causas de abandono del ministerio sacerdotal, pero no como una raíz de depresión o que invite al suicidio. Afirmar eso sería navegar en la superficie y no afrontar el verdadero problema que se esconde atrás de todo esto. Vamos entonces a ver más allá de lo evidente. Antes de darte mi opinión sobre el celibato, quiero aclarar que el abandono del sacerdocio es un proceso complejo y multifactorial. No hay una única causa que explique esta decisión y cada caso es único. Además, la experiencia de dejar el sacerdocio puede ser dolorosa tanto para el sacerdote como para la comunidad eclesiástica y requiere un proceso de acompañamiento y comprensión. ¿No será que los suicidios, los abusos de menores, las adicciones y el abandono de los sacerdotes revela un problema mucho más grave que la discusión, muchas veces superficial, del celibato sí, celibato no? ¿Por qué un ministro de Dios llega a tomar ciertas decisiones? El celibato, la soledad, son los términos más escuchados en ciertas situaciones y testimonios de sacerdotes que dejaron el ministerio. ¿Pueden ser detonadores de algo más profundo? No solo estamos frente a un cambio de paradigma, de época, sino que no sabemos cómo afrontar dichos cambios. Estas realidades no nos estarán revelando fallas, entre otras cosas, en la formación de los candidatos al presbiterado. El padre Stefan Julian, miembro de la Sociedad de Misioneros de África, comúnmente conocidos como los Padres Blancos, es también psicoterapeuta. Frente a estas realidades, en un artículo de Vatican News dijo: es importante incorporar la participación de profesionales de la salud mental en la formación del futuro clero. El problema es que muchos jóvenes que llegan al ministerio están llenos de energía, van en todas direcciones hasta que se estrellan, porque ya no pueden continuar así. Y no es un momento negativo. Es el momento en que descubres tus límites y es cuando tienes que estar acompañado, porque descubrir los propios límites es muy importante, permite no transgredirlos en la otra persona, en la propia casa. Así que hay todo este trabajo que hay que hacer y los sacerdotes a menudo no dan la alarma cuando ven que están llegando al límite o a los límites. No sé qué pensás de esto que dice este sacerdote. Te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. ¿Está usted de acuerdo con el celibato en la Iglesia Católica? De acuerdo 100%, porque no lo veo tampoco en un sentido funcional. Mucha gente cuando defiende el celibato habla que tendrán más tiempo para dedicarse a esto, más tiempo para aquello. Lo veo como un sentido de consagración y de plenitud del encuentro con Cristo. No quiero decir que el que se casa no tiene plenitud del encuentro con Cristo. Cada uno tiene su propio llamado. Antes de darte mi opinión más sincera sobre el tema del celibato, te comparto algunos factores que podrían ayudar
en la formación de los candidatos al sacerdocio. Una formación que integre lo intelectual, lo humano y sobre todo lo social. Es importante la relación del seminarista con la pastoral, con los laicos, con la realidad, porque muchas veces son los laicos que nos advierten a nosotros, los formadores, que algo no está andando bien en el candidato. El acompañamiento psicológico y espiritual, crear espacios de confianza y discernir juntos con el candidato el camino vocacional. Formar a los formadores no solo intelectualmente, sobre todo humanamente. Adaptar la formación a los cambios sociales. No puede ser que los seminarios sigan teniendo un estilo de vida y una formación como si estuviéramos en los años 50. Y ciertamente una formación permanente que abarque todos los aspectos de la persona. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, porque lo podés leer todo y mucho más en el directorio para el ministerio y la vida del presbítero, que te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video. En una palabra, luego de todo lo que hemos reflexionado, podríamos decir que el celibato no es causa de suicidios, adicciones, abusos y abandono del ministerio, pero sí, frente a ciertas realidades y circunstancias, podría ayudar a detonar problemáticas no trabajadas por parte del presbítero. Es más, si el celibato fuera causa de estos problemas, ¿por qué estas mismas problemáticas se dan dentro del seno de una familia? Pues como sabemos, dentro del ambiente familiar podemos encontrar problemáticas de abusos, adicciones, abandono y suicidio. Debemos apuntar al trabajo personal, la madurez psicoafectiva que el candidato al sacerdocio deberá alcanzar. Cosa que vale también para los matrimonios. Si tu novio o tu novia antes de casarse muestra ciertos signos que requiere la ayuda de un agente externo, bueno, que se haga tratar, y si es violento, no te cases. Si un seminarista no es humilde, no se deja ayudar, oculta la verdad, miente, no sabe entrar en relación con sus compañeros, etcétera, 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 no debe ser ordenado hasta que ordene su interior, por su bien y por el bien de la comunidad. El seminario, sea cual sea su modalidad, debería ser una escuela de los afectos. Hoy, de manera particular, en un contexto social y cultural marcado por el conflicto y el narcisismo, necesitamos aprender a amar y hacerlo como Jesús. Pero para aprender este arte hay que trabajar en la propia interioridad, donde Dios hace oír su voz y desde donde parten las decisiones más profundas. Bien, como te había prometido anteriormente, ahora sí te voy a dar mi opinión más sincera sobre este tema del celibato. Y aclaro, es mi opinión. Puedes estar de acuerdo, como no. Como hemos dicho anteriormente, el celibato no es un dogma. Por eso yo creo que la Iglesia Católica Latina podría optar por una vía mixta. Es decir, que sea opcional. Que algunos se preparen por vocación a vivir el sacerdocio como célibes, y a otros que sientan también la vocación al matrimonio, que puedan vivir su sacerdocio dentro del seno de una familia, contrayendo, por ejemplo, matrimonio. Ahora, yo me pregunto, ¿esto sería la solución a ciertos problemas? No lo creo. Es más, si no afrontamos verdaderamente las problemáticas humanas que nos trae el siglo XXI, abolir completamente el celibato podría ser peor. Podría traer peores consecuencias. Te lo dejo para que lo pienses. Te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta el final del video. Si crees que este video trae valor y conocimiento, compartilo en tus redes sociales. Si te gustó, regalanos un like y suscríbete al canal del Peregrino Gris para seguir recibiendo estas interesantes reflexiones. Como te dije anteriormente, te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.